Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión denominada Gerencia Social y Políticas Públicas, correspondiente al curso Estrategias aplicadas a la gerencia social de programas y servicios sociales que organiza el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, CELATS. Esta segunda sesión tiene 4 subtemas o 4 componentes que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. El primero está referido al concepto de política pública y política social, el segundo al ciclo de las políticas públicas, el tercero a los componentes que tiene la política pública y el rol de la gerencia social. Para conceptualizar y para tener claridad, vamos a abordar en algunas aproximaciones conceptuales, vamos a abordar en una tipología de las políticas, porque es importante que nosotros tengamos claridad sobre qué tipo de política es el servicio, el programa, la prestación en la que vengo trabajando, porque en la medida que conozcamos esta característica particular, vamos a conocer cuáles son sus alcances, ¿no? Y asimismo, importante en este concepto es saber quiénes están involucrados, actores como Estado, gobierno, sociedad civil organizada, el mercado, organismos internacionales. Estos involucradas, van a tener un papel clave no solamente en el diseño, formulación, sino también en el proceso de implementación y evaluación. Bien, como una aproximación conceptual, tenemos que decir que la política pública es una medida y respuesta del Estado a las demandas sociales. Las políticas públicas son soluciones específicas para manejar los asuntos públicos que se desprenden de la agenda pública. He resaltado agenda pública porque en la sesión vamos a precisar qué es la agenda pública y qué tipos de agendas existen. Asimismo, las políticas públicas implican procesos de consenso, de toma de decisiones y un planeamiento estratégico. Vamos a hablar también en la sesión cómo es el sistema de planeamiento estratégico en el Estado, qué es el SINAPLAN y qué es el CEPLAN. Y un punto clave es entender que las políticas públicas constituyen un pacto o forma de relación entre el Estado y la sociedad. Y para ser considerada como política pública alguna medida del Estado, al menos se tienen que cumplir 3 requisitos. Estas tienen que ser estables en el tiempo, no puede haber una política de 1 mes y 2 meses, tienen que tener una estabilidad, tienen que tener una estructura administrativa y tienen que tener una estructura presupuestaria. A veces se presentan proyectos de políticas que se elevan al Congreso y señalan, ¿no?, de que esto no irroga un gasto al Estado. Y por lo general, cuando se pone eso, es porque no se ha hecho un buen análisis, un análisis exhaustivo, ¿no?, de la intervención, ya que cualquier política, por lo general, irroga gastos, ¿no? Inclusive aquellas políticas de tipo prescriptivo. Por ejemplo, ¿no? Una política prescriptiva es la que prescribe la cuarentena, pero para la implementación de esa política hace falta una estructura administrativa y también hace falta un conjunto de insumos que tienen que formar parte de esa estructura presupuestaria. La difusión de la medida tiene un costo, el control de la medida tiene un costo, el movilizar a las fuerzas del orden
tiene un costo. Entonces, estos tres elementos son muy importantes. Así como se ha manifestado una primera aproximación conceptual que habla de la política como medida, también hay que ver la política pública como un proceso integrador de decisiones, acciones e inacciones. Inclusive el que un gobierno no haga algo, no haga nada frente a un problema, es también una política. Las políticas públicas son acuerdos e instrumentos que adelantan las autoridades públicas con la participación eventual de los particulares. Esto lo he subrayado porque a veces el concepto señala que la política responde al clamor de la gente, a las expectativas y pedidos de la gente, y no necesariamente es eso, y sino que la política suele responder al pedido de aquellos grupos particulares que tienen mayor poder de incidencia. Bueno, y la política pública está encaminada a solucionar o prevenir una situación que se ha definido como problemática, pero que además de problemática podría ser una situación que represente una potencialidad o una expectativa, ¿no?, de la población. Bueno, y la política pública hace parte de un ambiente determinado, un contexto del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la política pública inciden los intereses y motivaciones de los actores, no de toda la ciudadanía, no de toda la gente que está afectada por el problema, sino de aquellos actores que tienen un determinado poder para incidir en las políticas. Aquí inciden las creencias, ¿no? Una creencia, por ejemplo, es que, bueno, es que si te vacunan te van a introducir un chip, ¿no?, para modificar tu información genética, ¿no? Por ejemplo, esa es una creencia, ¿no? Están los recursos disponibles, el ambiente o clima político, la construcción de consenso y la institucionalidad. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estos elementos? Porque aunque han formado parte del proceso de gestación de las políticas, van a incidir de todas maneras en el proceso de implementación y operativización, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ahora hablando de tipos de políticas según área de intervención, tenemos las políticas, bueno, podemos dividir las políticas en tres grandes grupos. No son las únicas. Están las políticas económicas, que son las acciones y decisiones para controlar la economía del país, para proporcionar estabilidad y crecimiento económico. Por ejemplo, están las políticas económicas referidas a la minería, a la energía, a los hidrocarburos, a la exportación. Están las políticas de seguridad, que tienen que ver con las acciones y decisiones para el mantenimiento de la seguridad nacional a nivel externo e interno. Ahí tenemos la política de migración, de seguridad interna, de fronteras, de defensa militar, y por último tenemos las políticas sociales. Ahora, este tema de las políticas sociales hay que tener en cuenta de que estoy hablando de políticas sociales que nacen del Estado, pero también hay políticas sociales que son gestadas por otros sectores, también por la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, las políticas sociales son acciones y decisiones para el bienestar y desarrollo de la población. Ahí tenemos salud, educación, previsión social. Y es en este contexto en donde está la intervención de las ciencias sociales, del trabajo social, de la gerencia social. Avanzamos y vemos que según el ámbito territorial, las políticas pueden ser institucional, de ámbito regional local, de ámbito nacional sectorial, multisectorial, de ámbito internacional y de ámbito mundial. En el contexto de la globalización, muchas políticas son de ámbito internacional y mundial, porque los países suscriben un conjunto de acuerdos y mecanismos
para implementar un conjunto de lineamientos internacionales, ¿no? Es por eso que si hablamos sobre el tema de niñez, está que UNICEF, que tiene un conjunto de políticas a la que muchos países se adhieren. Si hablamos, por ejemplo, de alimentación, tenemos a la FAO, ¿no? Que tiene también políticas. Y si hablamos de salud, ¿a quién tenemos en el tema de salud? A la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora, según el nivel de afectación y de impacto, las políticas podrían ser distributivas, reguladoras, redistributivas y constitutivas. Nos hemos puesto a pensar en qué políticas se enmarca nuestra oficina, nuestro servicio, nuestro programa o la prestación que está a nuestro cargo. Una política distributiva son las medidas que toma el gobierno para conseguir una distribución más equitativa de la renta. Por ejemplo, el impuesto del 18% a las ventas es una política distributiva y que se aplica a cualquiera que hace una compra en el marco de la formalidad, ¿no? Un servicio educativo, un colegio gratuito, es una política distributiva. Luego también un establecimiento de salud es una política distributiva. La mayoría de los servicios que brinda el Estado son políticas distributivas. Pero también existen las políticas redistributivas, y son como las distributivas, pero que además tienen por finalidad reducir la desigualdad y se enfocan en determinados grupos sociales. Les pongo un ejemplo. El programa Beca 18 permite reducir la brecha de desigualdad que existe entre jóvenes no pobres que pueden acceder a una educación privada de calidad. Entonces, Beca 18 permite que jóvenes con buen rendimiento, zonas en pobreza y pobreza extrema, puedan acceder con una beca a cursar estudios en las universidades particulares de mayor calidad. Entonces, a través de esta política redistributiva, reducimos la brecha de desigualdad. Pero ojo, esta política no es para todos, es solamente para un determinado grupo social. ¿Alguien trabaja en un servicio que tiene una política redistributiva? A ver, vayan pensando después para discutir, ¿no? Así también están las políticas reguladoras, que son las normas o dispositivos o disposiciones que el gobierno impone para modificar el comportamiento económico y el comportamiento social. Por ejemplo, la política de la cuarentena tiene por finalidad modificar el comportamiento social, ¿no? De que la gente no se junte, no se reúna y no se contagie. Muchas personas podrían decir de que esta política es un dispositivo que no tiene costo, porque sencillamente le dices a la gente que se quede en su casa, pero sin el costo, porque tienes que desplegar a las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas, a la policía, a los serenazgos, para que controlen aquellos que no, que la incumplen. No, por ejemplo, una política reguladora es el asiento reservado para las personas adultas mayores, el asiento reservado para las personas a ver, hay un ruido, vamos a ver de dónde es el ruido. Ah, ya lo apagaron ya. Por ejemplo, ¿no? Que les mencionaba que una política reguladora es el asiento reservado, ¿no? Porque está dirigida a modificar un comportamiento. Así también tenemos las políticas constitutivas, que son políticas abstractas y generales
que norman la organización del Estado. Por ejemplo, la política de descentralización es una política constitutiva, ¿no? Que te dice de que el Estado ahora funciona de esta manera. Bien. Bien, ahora, los tipos de políticas según la herramienta. Entonces, bueno, esto es parecido a lo anterior, pero aquí vamos a detallar más. Están las políticas prescriptivas de obligación, de autorización o de dispositivo. Por ejemplo, una política de autorización es que se autoriza eh, aperturar centros de acogida residencial para personas adultas mayores, ¿no? Eso, por ejemplo, es una política de autorización, de manera que alguna empresa que brinde este servicio pueda aperturar el servicio y alinearse a las pautas que da el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en este tema, ¿no? A través de la Dirección de Personas Adultas Mayores. Una política prescriptiva, es decir, de que te prohíbe algo, es por ejemplo cuando se señala que está prohibido el acoso a las mujeres en lugares públicos, ¿no? Una política de obligación es cuando se obliga a los padres y madres a pasar una pensión de alimentos. Una política, también hay políticas de incentivos. Por ejemplo, el programa de incentivos para mejorar la gestión municipal. Hay también transferencias de incentivos, en donde si tú mandas a tu hijo a la escuela, si tú vas a tus controles prenatales, si tú haces vacunar a tu hijo, entonces yo te hago una transferencia de 200 soles cada mes, ¿no? A través del programa Juntos. Hay políticas que incluyen mecanismos de coordinación. Por ejemplo, cuando se generan los sistemas, ¿no? El sistema para la prevención y erradicación de la violencia es un sistema que articula a varias instituciones en un objetivo común y llega a coordinar. Ya no coordinan por buena voluntad, sino coordinan porque la política les exige esa acción. Está de organización y procedimientos como, por ejemplo, acá lo que les he mencionado, la ley de descentralización, está la de provisión de bienes, de servicios y prestaciones, que es, o sea, por ejemplo, un centro de emergencia mujer, un servicio de atención a niñas de MUNA, por ejemplo, y también de delegación y colaboración con entidades privadas. Acá les pongo un ejemplo. Los centros de atención residencial para niños están a cargo del INAVIP y también de los gobiernos regionales. Pero las entidades religiosas pueden abrir estos centros y recibir a los niños en estado de desprotección en estos centros debido a que hay una política y una norma que establece este acuerdo de colaboración con unidades privadas, ¿no? Entonces, estos son los tipos de políticas. Así que ya tenemos en cuenta de que las políticas no son solamente servicios o bienes, ¿no? Sino hay diferentes herramientas, hay diferentes mecanismos de cómo llega la política al ciudadano de a pie. Y ojo, ¿y quién tendría que administrar el cómo llega? Gestionar, gerenciar y liderar, es justamente ese es el campo de la gerencia social. Así también hay políticas según el grupo destinatario o la población vulnerable. Bueno, esto ya para que les detallo, por ejemplo, las políticas para personas adultas mayores, políticas para jóvenes, para niños, para personas con discapacidad. Y también tenemos tipos de políticas según nivel de autoridad. Esto es parecido a las políticas según el nivel territorial, pero acá hay una diferencia en donde se le agrega el tema del tiempo. Por ejemplo, las políticas de Estado
no es lo mismo que la política de gobierno. La política de gobierno es aquella que se da por el gobierno dentro del plazo de los 5 años que dura una gestión. En cambio, la política de Estado es aquella que trasciende a un periodo de gobierno. La política nacional es que se aplica a todo el territorio nacional. Una política regional es una política que se puede aplicar únicamente a una región. Una política sectorial es aquella que se aplica, por ejemplo, únicamente al sector salud, al sector educación. Y bien, ya vimos el concepto de política pública y de política social, hay que decir de que es la acción del Estado para resolver problemas sociales y asegurar el bienestar. Es la movilización de recursos públicos, sociales y privados para satisfacer las necesidades sociales. Es la intervención del Estado para corregir las fracturas sociales. ¿Qué genera el modelo de desarrollo económico? Es una intervención pública, es intervenciones que buscan la justicia y el orden, y acá repetimos esto, es una forma de relación entre el Estado y la ciudadanía. Bien, ¿y quiénes intervienen en las políticas? Interviene el Estado y el gobierno, la sociedad civil, el mercado y los organismos internacionales. Todos ellos atraviesan la política y todos ellos, por ejemplo, un servicio, aunque no crean, puede estar atravesado por todos estos actores. Un servicio un centro de salud podría estar cumpliendo pautas y estándares de la OMS, por ejemplo, ¿no? Y puede estar de repente supervisada por los colegios profesionales, ¿no? Es así que es muy importante tener en cuenta este tema de los actores, y esto mismo es lo que les piden cada vez que se hace la formulación de un proyecto. Cuando hablamos de Estado de Gobierno, estamos hablando de las autoridades políticas, estamos hablando de las autoridades administrativas, las de confianza y las que no son de confianza. Estamos hablando de los técnicos. Y bueno, y lo pongo aquí en rojo también de las fuerzas del orden, porque en un contexto de pandemia, ustedes han visto lo importante que es la presencia de las fuerzas, es decir, de las fuerzas del orden para la mayoría de las prestaciones, por ejemplo, el bono, la atención de salud, la atención, bueno, la provisión de diferentes servicios en este contexto de pandemia. Las fuerzas del orden han tenido un rol fundamental. Son la sociedad civil, los ciudadanos organizados a través de asociaciones, a través de organizaciones sociales de base, las ONGs, los grupos religiosos, los sindicatos, las instituciones de beneficencia, los partidos políticos, los medios de comunicación, la academia. Aquí encontramos a las universidades, encontramos también a los centros de conocimiento o think tank que se le conoce, los colegios profesionales y los colegios profesionales de manera especial, porque ellos tienen una representación importante dentro del Estado. El mercado nacional, el mercado internacional, el mercado financiero, las empresas, ellos también tienen una influencia dentro de la política, dentro de la gestación de políticas, y los organismos internacionales a través de los fondos, a través de las agencias, a través de los organismos financieros que, como ya vemos, ellos van dando las pautas de las políticas. Bien, antes de pasar al ciclo de las políticas, yo quisiera conocer si existe alguna inquietud, alguna duda. ¿Nos ha quedado claro el concepto de política pública y de política social?
A ver, Sara está con la manito levantada, creo. Licenciada. A ver, sí. Sí, bueno, sí, quedó hace un momento la mano levantada por el tema del audio, pero igual, para poder tener una idea más clara, o sea, la idea principal, ¿no? Que me quedó, es que no podía existir una política social sin la política pública, ¿no? Que había mucha injerencia, ¿no? Y ¿por qué no al revés? A ver, lo que es que la política social es parte de la política pública, es un tipo. Lo que no puede existir es gerencia sin política social. Ahora, sí hay política social sin gerencia social, pero la gerencia social siempre obedece a una política o a varias políticas, siempre. Porque justamente, o sea, la gerencia social se ubica en el plano de la implementación y operativización de las políticas. Ya. Entonces, mira, la política social es una forma de política pública, porque la política se divide en política económica, en política de seguridad y en la social. Bueno, este es un tipo de división según el ámbito de intervención, pero ya te mostré que hay otros tipos de divisiones según el efecto, según la autoridad, según el alcance, según la territorialidad, según el instrumento que operativiza. Hay varias clasificaciones y todas. Ok, perfecto. Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando decimos que no hay gerencia sin política social, cualquier gerente social tiene que tener un buen conocimiento, la política social y tener esa mirada sistémica hacia arriba, ¿no? Hacia las políticas que entrecruzan a sus. Profesora, la gerencia social entonces solamente se puede aplicar en la política pública. No. No. La gerencia social se aplica en la política social y como mencioné, la política social es una forma de política pública, pero también hay política social que se construye desde la sociedad civil. Es de la sociedad civil. Así Ya, es, bien. así es. El hecho que, el asunto sí que, de que la gerencia social en la política pública puede ser política social es más compleja, porque forma parte de un conjunto, de una maquinaria, de una estructura burocrática que es necesario tener en cuenta, ¿no? Y es lo que les estoy comentando, ¿no? De cómo funciona la política y los sistemas que tiene. En la próxima sesión vamos a hablar un poco de lo que es el Estado, la estructura del Estado y, y toda la maquinaria de programas y servicios sociales. Gracias, profesor. Bien. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? Más ejemplos. Ejemplos, a ver de qué quieren ejemplos. O sea, hemos trabajado el concepto, una aproximación conceptual, los tipos para saber que no hay un solo tipo de política, y hemos visto a quiénes son los que hacen la política. ¿Sí? Con eso creo que ya tenemos claro el concepto. Ahora vamos a entrar a hablar el ciclo de las políticas. Ya. No sé si hay preguntas. Voy a continuar con la exposición.
Ya. Bien, seguramente ustedes han escuchado hablar del ciclo de las políticas públicas y sobre eso hay varias aproximaciones, ¿no? Una de ellas plantea que hay una agenda política, una formulación de la política, un proceso de decisión, un proceso de implementación y uno de evaluación. Este modelo es muy común, seguramente ya lo han visto antes. A ver, disculpen, estoy teniendo problemas al pasar esto. Ya les vuelvo a compartir, ¿ya? A ver. Ya. Bueno, otro modelo, el ciclo tiene una definición del problema, el establecimiento de la agenda, la formulación de la política, la implementación de políticas y la evaluación de políticas. El modelo que plantea CEPLAN tiene solamente 4 componentes y une la definición del problema con el establecimiento de la agenda en un proceso que se llama diseño. Entonces, quienes van a revisar el modelo de CEPLAN se van a encontrar con esto. El diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. No viene solamente evaluación, sino viene el seguimiento. Ahora, este ciclo de políticas, bueno, es en realidad, entre comillas, un ciclo de política, porque hay algunos procesos que son paralelos. Por ejemplo, el tema del seguimiento, que aparece como el 4.º proceso, se hace desde la implementación, es decir, que cuando hacemos la implementación también tenemos que hacer el seguimiento es el monitoreo. Entonces, el hecho que aparezca aquí no quiere decir de que se hace al final, no. Mientras estamos en implementación, estamos haciendo el seguimiento. Y ahora, con el tema de evaluación, en realidad la evaluación es algo que se tiene que hacer a lo largo de todo el proceso, desde el diseño mismo. Por cuestión pedagógica aparece primero el diseño, la formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación, pero en la práctica hay que tener en cuenta que el seguimiento se hace desde la implementación y que la evaluación se puede hacer desde el diseño. Acá les voy a explicar un poquito más. El diseño de la política incluye la delimitación del problema público o del problema social. Incluye la enunciación y estructuración del problema público. Porque yo puedo delimitar un problema, pero luego ese problema lo tengo que operativizar, lo tengo que estructurar, analizar, ponerlo en un árbol de problemas. Este problema tiene que ser enunciado y planteado en función a indicadores, en función a datos. Pero ojo, cuando yo estoy delimitando el problema público, ahí tenemos al accionar el sistema político, que interpreta las demandas colectivas y genera una agenda. Y es lo que veíamos en el gráfico anterior, que esta agenda, por ser un tema complejo, a veces se pone como un proceso adicional. Una vez que se ha hecho la enunciación y estructuración del problema público, viene la determinación de la situación futura deseada, es decir, cuáles son los objetivos y a qué queremos llegar. Y finalmente viene
la selección de las alternativas de solución. Entonces, esto es el diseño, en que yo delimite el problema público, en que lo enuncie, en que lo estructure, lo sistematice, en que busque alternativas de solución y elija esa alternativa de solución. ¿Le suena un poquito al marco lógico? Bueno, sí, es parecido, con la diferencia que aquí hay un componente importante, que es el accionar el sistema político y la interpretación de las demandas colectivas que vienen a formar la agenda. Una vez que el diseño está concluido, viene la fase de formulación. Y la formulación incluye un planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico se denomina así porque se vincula a un conjunto de políticas, a un conjunto de normas que van desde una mirada a largo plazo, ¿no? Es por eso que si bien el horizonte temporal de un gobierno es de 5 años, el planeamiento estratégico no puede mirar únicamente a 5 años, tiene que mirar a plazos mayores, ¿no? Por ejemplo, a 10 años, a 15 años, a 30 años, y dentro del planeamiento estratégico tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento, que tiene ente rector al CEPLAN, y de esto también vamos a conversar un poco. El planeamiento estratégico incluye la formulación de objetivos, la elaboración de lineamientos, la identificación de servicios y prestaciones, así como la definición de los estándares que van a tener estos servicios, y la identificación de las políticas relacionadas. ¿Por qué? Porque cualquier servicio, cualquier prestación tiene que vincularse con otras políticas, regulaciones y dispositivos que ya existen y se vinculan de manera al tema, ¿no? Luego viene el proceso de implementación. En este proceso de implementación está la gerencia social, que trabaja sobre los insumos, las actividades, los resultados, las estructuras y procedimientos. Aquí se encuentra la gerencia social en este proceso. Pero eso no quiere decir de que el gerente social o la gerenta social no puede hacer una acción en la población y diseño. Bueno, yo les digo que sí lo puede hacer, y lo puede hacer, ¿por qué? Porque en estos procesos muchas veces se llama a los expertos y técnicos que por lo general son los gerentes sociales, quienes entran a trabajar en este proceso de planeamiento estratégico. Así que si bien es cierto la función del gerente social está vinculada al tema de la implementación, también puede escalar a brindar un aporte en cuanto a conocimiento en el aspecto de formulación principalmente, ¿no? Y el planeamiento estratégico. Sobre el tema de seguimiento y evaluación, no voy a desarrollar porque hay una sesión que detalla y habla sobre esto, ¿no? En específico. Sí, bien, entonces estos son los 4 procesos que tenemos que tomar en cuenta. Bien. Y les comenté que les iba a hablar del SINAPLAN. Bien. El SINAPLAN es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que tiene como ente rector al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN. Entonces, ellos tienen como función la construcción de la visión concertada del futuro del país al 2030. Es por eso que les expliqué que es un planeamiento a largo plazo. Ellos tienen que hacer el proceso de implementación de la Agenda 2030, incorporando los cambios
normativos para el planeamiento estratégico. Estos cambios normativos van a ser política tipo constitutivo, ¿ya? Las políticas constitutivas son aquellas que modifican la organización del Estado para un mejor funcionamiento. Y asimismo, el SINAPLAN actualiza las políticas y planes estratégicos en el marco de la mejora continua del planeamiento estratégico. Es decir, que las políticas que ya existen, el CEPLAN las actualiza. No necesariamente nuevas políticas, y sino lo que hace es actualizar las políticas que ya existen, ¿no? Y actualizar con este mecanismo que ya les comenté, ¿no? Con una modificación del tema, con un mejor diseño y un mejor planeamiento estratégico. Bien, el SINAPLAN trabaja el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional P. Entonces, a través de este plan tiene que asesorar a las entidades del Estado en la formulación y seguimiento de políticas y planes estratégicos. Tiene que promover la formación de los especialistas de planeamiento estratégico en planeamiento prospectivo, que dentro del programa de modernización del Estado es incorporado eso que se llama gestión del cambio, y ahí entra el planeamiento prospectivo, ¿no? Luego trabaja en la armonización, formulación de planes y políticas, de manera que, por ejemplo, exista un alineamiento, ¿no? Entre lo estratégico, entre lo territorial, entre lo sectorial, hace el seguimiento de la gestión estratégica del Estado y formula documentos que orienten la organización del planeamiento estratégico, ¿no? Guías, protocolos que faciliten el planeamiento estratégico al interior del Estado. Y como les mencioné, el planeamiento estratégico es parte de este proceso de formulación. Que tenemos que conocer, porque si nos toca ser gerente social de un servicio y de un programa, tengo que ver cómo ha sido formulado y estructurado ese programa para conocer sus alcances, para conocer sus debilidades, para conocer sus fortalezas, ¿no? Es importante conocer ese aspecto de la formulación y del planeamiento estratégico. Si ustedes entran a la página web de ese plan, ahí van a encontrar el inventario de las principales políticas sociales del Estado, encontrar información de los principales programas y también los resultados de cada uno de ellos. Es una información bien valiosa y bien interesante para quienes trabajamos en el tema social y queremos tener una mirada integral y sistémica de todo eso, ¿no? Bien. Entonces, ya que hemos hecho un repaso al ciclo de las políticas, nos hemos ubicado en el proceso de orientación que está vinculado a la gerencia social, y también ya nos queda que además el gerente o la gerenta social puede brindar aportes en cuanto al conocimiento para nutrir el proceso de formulación e inclusive el proceso de diseño. Acá les quiero dar cuáles son los componentes y procesos de las políticas públicas. Por el concepto que les mencioné, y si bien os una postura que señalaba que las políticas son medidas que toma el Estado, pero también hay otra postura más amplia que señala que las políticas son procesos. Entonces, es un proceso que tiene un componente político legislativo, un proceso de gestión o de gerencia y un proceso comunicativo y participativo.
hay que tomar en cuenta que la política pública es la expresión de relaciones de poder y principios de legitimación. Es por eso que se dice de que existe un proceso político. Hay que tener en cuenta que la política pública tiene que ver con la administración, la gestión pública y la gerencia de programas y servicios. Es por eso la política pública tiene un proceso de gestión y también la política tiene un proceso de comunicación y participación ciudadana, porque es la relación del Estado con las personas. Muchas veces los que trabajamos en los servicios y programas únicamente nos centramos en el proceso de gestión y olvidamos ese proceso político y olvidamos ese proceso estratégico y también nos olvidamos de esa relación que tiene que tener la política con las personas. Nos olvidamos de ese proceso de participación ciudadana. Algunas ONGs que trabajan más con la gente se centran, ¿no?, en la participación ciudadana, en lo que siente la gente, pero les es muy difícil entender la lógica de la gestión de los servicios, la lógica de la burocracia interna de las prestaciones y servicios sociales, ¿no? Entonces, si es que tener una mirada integral, una mirada completa, hay que conocer estos tres componentes: el proceso político, el proceso de gestión y el proceso de comunicación y de participación ciudadana. En el proceso político, que también es un proceso político legislativo, porque son los partidos políticos que construyen las normas dentro del Parlamento, ¿no? Bueno, que existe hay un argumento, una apropiación social de las personas. Y bueno, hay 4 tipos de agenda: la sistémica, la agenda institucional, agenda gubernamental, agenda política. Y finalmente, otro componente clave es el normas y leyes, porque ninguna política puede generar si va en contra de una norma que está, sino primero generar la eliminación de esa norma, ¿no? Eso es muy importante. No es que genere una política, pero si está en contraposición con una norma, hay que realizar un proceso adicional, ¿no? De repente de modificar la norma para que esta política pueda implementarse también. Bueno, y con relación a las agendas, la agenda sistémica es el conjunto de problemas que aún no han sido seleccionados por parte del sistema político, es decir, ahí se encuentran el conjunto global de todos los problemas de la sociedad. La gente tiene una agenda sistémica. Por ejemplo, por mucho tiempo el problema de la violencia era parte de la agenda sistémica, pero no era parte de la agenda gubernamental ni tampoco era parte de la agenda política, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, de que hay un conjunto de problemas que forman parte de esta agenda, pero no todos estos problemas van a ir a las agendas políticas, porque eso va a depender de la fuerza de incidencia de los grupos que presionen. La agenda institucional es cuando el sistema político ha hecho una primera selección, pero aún esto no ha sido transmitida al gobierno. Ya hizo una selección, hizo un tamiz, pero aún no se ha transmitido al gobierno. La agenda de gobierno es aquella que elabora el gobierno con los insumos del sistema político.
y a la que asigna recursos orientados en su tratamiento en la lógica de las políticas. Y la agenda política es esa agenda que se ha consensuado en el sistema político. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces puede haber una agenda de gobierno de que se ha sacado con un decreto de urgencia por el Ejecutivo, pero que no ha tenido un consenso con todos los grupos políticos. Y también hay agendas políticas que a la vez son agendas gubernamentales, ¿no? Bueno, esto ya hemos conversado y bueno, el otro componente es gestión en la política pública, ¿no? Y la gestión tiene que ver con la planificación, organización, asignación de recursos, la gerencia, instrumentos de implementación y los servicios y prestaciones. Y justamente este es el campo de intervención de la gerencia social. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que decir que la implementación y la gestión de políticas comprende actividades, resultados para el logro de los efectos buscados. Para la implementación y para la gestión se utilizan las estructuras institucionales, como son los recursos humanos y económicos. Hay que tener en cuenta de que se gerencia en un contexto de gran complejidad, en donde hay muchos actores y decisiones. Muchas veces se ignora a los actores y es ahí cuando no se logran los resultados. La gestión requiere de seguimiento y requiere de coordinación, y la gestión además debe resolver los problemas de diseño, de cambios de contexto y problemas no previstos. ¿Por qué le digo de que es importante hacer una revisión al planeamiento estratégico? Porque a veces hay problemas de diseños que afectan a la gestión, y el gerente social tiene que buscar de manera creativa un parche para que el servicio, el programa, siga funcionando aún con ese problema de diseño. Bueno, cuando hablamos de la gestión y de la gerencia social, acá hago algunas precisiones, que también lo hice en la clase anterior. Una cosa es administración pública, una cosa es gestión pública y otra es política pública. Como ven aquí, son parte de una misma maquinaria, ¿no? Están entrelazados, pero hay que precisar la diferencia. La estructura administrativa del Estado es lo que llamamos la administración pública. Las formas de gestionar es denominada la gestión pública. Bueno, y la política pública, ya sabemos qué hacer, ¿no? Es lo que se decide, es lo que decide qué hacer, ¿no? Entonces, la gestión pública que puede tomar forma de gerencia social es la que decide el cómo hacer. La política pública ha decidido qué se va a hacer, y la gerencia social es la que decide el cómo lo va a hacer, porque se ocupa de los medios, de la utilización de los medios adecuados para alcanzar los resultados, para alcanzar el fin colectivo. Entonces, las políticas públicas y las políticas sociales requieren un brazo ejecutor, que es la gestión pública o la gerencia social. Bien, el otro componente que hay que tener en cuenta es el tema de la participación de la sociedad civil. Y bueno, la sociedad puede participar en los cuatro componentes del ciclo de políticas.
en el diseño, en la formulación, en la implementación y en la evaluación. En el diseño puede identificar las necesidades básicas, puede apoyar en la priorización de las necesidades, en la formulación puede brindar apoyo en la generación de soluciones a las demandas sociales, en la implementación puede dar aporte de servicios, actividades y recursos para la gestión. Por ejemplo, en el programa Aurora tenemos, ¿no?, un programa de facilitadoras comunitarias. Ellas aportan con una actividad, aportan con procesos, aportan haciendo detección de casos de violencia, llevando a las mujeres víctimas de violencia a los servicios, ¿no?, a los servicios de los centros de emergencia mujer. Por ejemplo, las promotoras de salud también, ¿no?, tienen un aporte brindando un servicio. A veces hacen campañas de peso y talla, inclusive apoyan las campañas de vacunación, es decir, de que la sociedad civil organizada puede también brindar apoyo en la implementación de las políticas, y así también puede hacer a través del control de la eficiencia, eficacia y transparencia. No necesariamente tiene que ejecutar acciones, sino también que puede de veeduría social, ¿no?, de control. Y también puede participar en la evaluación con una opinión crítica de los resultados. A veces cuando decimos, ha participado la sociedad en las políticas, y te pueden decir de que sí, pero es preciso identificar cuál ha sido ese nivel de participación. Y ya se ha establecido que puede haber un nivel de información en donde te informan de lo que está pasando. Un segundo nivel es que te consultan. Un tercer nivel es de control ciudadano. Un cuarto nivel es de cogestión. Y el último nivel es de autogestión. Bueno, no ocurre mucho acá, pero por ejemplo he visto en Francia, en donde la sociedad civil la que diseña un conjunto de servicios y prestaciones para la población. Estos servicios los diseña tomando en cuenta los lineamientos generales de política, implementa el servicio y lo financia el Estado, pero ellos son los que ejecutan, ellos son los que lo gestionan, ¿no? Es una manera diferente de cogestión y de autogestión. Bien, entonces vamos a hacer un stop aquí. Bien, vamos a hacer aquí un alto, alguna inquietud, alguna pregunta de lo que se ha expuesto. Bien, hemos hablado del ciclo de las políticas, hemos ubicado en ese ciclo de las políticas a la gerencia social, hemos hablado de los componentes o de los procesos que tiene la política pública, hemos ubicado también a la gerencia social como parte del proceso de gestión. Licenciada, soy Johanna. ¿Cómo está? Licenciada, yo sí tengo una duda y es también parte de las preguntas de la tarea que vamos a tener ahora. Entonces, ¿cómo se pudiese definir el rol de la gerencia social dentro de las políticas públicas? No me queda muy claro ese punto de las preguntas que ahora tenemos como tarea. Ya, bueno, el rol de la gerencia social en las políticas públicas está
principalmente en la implementación, en la operativización de las políticas públicas y políticas sociales. Básicamente política social, porque es gerencia social. Entonces, en la implementación y operativización de las políticas sociales está el espacio y el rol de la gerencia social. Sin embargo, les mencioné que la gerencia social, a través del conocimiento crítico, el conocimiento experto que tienen los gerentes, puede escalar a brindar aportes al proceso de formulación, al proceso de diseño, porque para el diseño y formulación de política se llama efectivamente a los técnicos, a los especialistas en el tema. Sí, entonces, el rol está básicamente en la implementación, pero eso no quiere decir que está blindado, que está cerrado, sino que también puede dar aportes en los otros procesos, ¿no? Pero aportes, pero básicamente la gerencia tiene que ver con la implementación, con la gestión de los recursos, con la gestión de las estrategias, con la corrección inclusive de las fallas en el diseño, porque si hay fallas en el diseño, es el gerente quien tiene que corregir. Si es que cambia el contexto, es el gerente quien tiene que corregir. Eso no lo va a hacer prende la luz. Quien se encuentra a nivel de planeamiento estratégico. Ellos no van a hacer eso. Es el labor del gerente social. ¿Quedó claro? Sí, licenciada, ya me quedó más claro. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Profesora, entonces quiere decir que en la parte de formulación es lo que cuando llaman asesores también, ¿no? O sea, claro, eso, ¿no? Te llamo como asesor para que me valides o me revises, tal, o me propongas algo así, ¿verdad? Así es, por supuesto. Por supuesto, miren, ¿a quiénes han llamado para formular la política de atención frente al COVID? ¿No han llamado a los especialistas de los establecimientos de salud? ¿No han llamado a sus gerentes? Claro, o sea, los han llamado a ellos y ellos a través del conocimiento han brindado aportes al proceso de diseño y de formulación. Aunque como gerentes, su labor principal es la implementación. Y es muy importante cuando un gerente social tiene capacidad de dar aportes al proceso de formulación y de diseño, porque de esa manera el servicio, el programa, la prestación está más ajustada, ¿no?, a la realidad. Claro, gracias. Ahora, esos procesos de formulación y de diseño no solamente se hacen en grandes, también se hacen, en pequeños, porque ya les hablé que existen políticas institucionales. Por ejemplo, una colega estaba comentando de que han hecho una reestructura de las funciones que tiene el trabajo social en la atención de la violencia. Y si bien antes el proceso de valoración de riesgo lo hacía el trabajador social, ahora lo hace el profesional de psicología. Y hay que entender que la valoración social es algo que se vincula a valorar las amenazas y riesgos que se encuentran en las condiciones existenciales de vida y no necesariamente en el plano de la psicología. Entonces, esta es una política que se tomó a otro nivel, a un nivel estratégico de las personas que toman la decisión, pero que no, seguramente que no se ha preguntado, ¿no?, a los involucrados, a los que van a ser afectados por la decisión. Se ha tenido que preguntar a las trabajadoras sociales, se ha tenido que preguntar
a los usuarios y a las usuarias, ¿no? Ha tenido que indagarse a ese nivel. Y cuando no se facilita esa participación, ¿qué se genera? Uno, que la política se implementa mal, que se hace mal el procedimiento, y también que se puede generar una situación de desorden, una situación de que la gente no quiere cumplir con la norma, y también de inestabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que, o sea, al gerenciar un servicio, al gerenciar un programa, se tome en cuenta que la gerencia es un proceso político, pero también es un proceso de gestión, y también es un proceso de participación, ¿no? Esos son los tres elementos que uno tiene que tener en cuenta. No es solamente un proceso estratégico político en donde decisiones porque soy el jefe o el que tiene el poder para tomar esa decisión. Tiene que ser lo demás, gerencian problemas, y los problemas sociales son complejos, tienen muchas dimensiones y afectan a personas, pues, ¿no? Y tienen muchos involucrados. Bien, entonces, si no hubiera otra duda, voy a contar alguna inquietud. Ya, entonces apagar acá. Ya, bien. Ay, bueno. Acá hay un error. A ver, ya. A ver, vamos a ver el rol de la gerencia social o el rol de la gerencia pública. Les expliqué en la clase anterior de que la gerencia pública es la gerencia social, pero dentro del Estado. Entonces, ¿cuál es el rol de la gerencia en las políticas sociales? Tiene que trabajar en el incremento de la capacidad de implementación y tiene que operativizar la política. Tiene que resolver las deficiencias que tiene el diseño. Muchas veces la política ha sido mal diseñada, pero el gerente social tiene que resolver esos errores, esas fallas y poner los parches para que el servicio, la prestación continúe funcionando. Tiene que trabajar en incrementar la calidad de los servicios, de las prestaciones, tiene que asegurar la oportunidad de entrega de servicios y prestaciones y también encargarse de la articulación hacia arriba y también horizontal. Entonces, vamos a hacer una diferencia, la complementariedad entre la gerencia y la política pública. La política pública pertenece al ámbito del diseño y de la estrategia. En cambio, la gerencia social pertenece al ámbito de la operación y la implementación. La política pública se implementa y se operativiza a través de la gerencia social o de la gestión pública. La política pública define el rumbo del Estado, define el rumbo, o sea, establece los fines, establece los objetivos, establece la visión. En cambio, la gerencia social administra los recursos para cumplir los objetivos. Y cuando hablo de recursos, no me refiero únicamente a recursos económicos, ¿no? O sea, este término es amplio: el recurso humano, el recurso logístico, el recurso financiero. La política pública responde al qué hacer o qué debe hacer el Estado para resolver los problemas públicos, ¿no? Y la gerencia responde al cómo hacerlo, ¿no? Al cómo el Estado ejecuta y operativiza las políticas para resolver los problemas. ¿Qué necesita el que diseña la política pública? Requiere una
alta capacidad de negociación e influencia entre actores políticos y la ciudadanía. En cambio, el gerente social requiere otras habilidades, el conocimiento del problema, el conocimiento de la organización e infraestructura estatal y la capacidad para liderar y gestionar los recursos. Ya les dije de que no existe gerencia social ni gestión pública sin política, pero sí puede existir política sin gestión, porque hay muchas políticas que son declarativas y que no aterrizan en un servicio o en una prestación, un programa. Entonces, si no aterriza en esta prestación o en un programa, entonces es una política que requiere de una gerencia. Bien, eso es. Entonces, creo que con esta última lámina ha quedado ya claro cuál es el rol de la gerencia social en la política social o en la política pública. Ahora sí, las preguntas, las inquietudes. Licenciada, Sí, buenas noches. Dime. Se habla bastante de planeamiento estratégico para los diseños de las políticas, ¿no?, públicas y sociales. No sé si nos puede ampliar un poquito más al respecto, ya que es importante, según las lecturas que he estado revisando, que a los principios de, ¿cómo le digo? Antes que se implementa las políticas sociales o la gerencia social en el Perú, no estaba implementado el Estado peruano para poder realizar programas, proyectos, ¿no? Entonces, por lo que han tenido esa dificultad a través de porque no había un órgano o una institución donde que podían elaborar los planes estratégicos. Algo así he estado leyendo, no sé si algo más nos puede explicar, licenciada. Bueno, el planeamiento estratégico ha existido siempre, ha existido inclusive los 60 con el Estado burocrático, siempre ha existido el planeamiento estratégico. Inclusive antes de los 80 estaban las instituciones que se encargaban de hacer ese planeamiento y después desaparecieron. Ahora, lo que tenemos en este momento es que tenemos un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y también tenemos un ente rector que tiene por función, articular y unificar criterios, ¿no? Entonces, ese es el CEPLAN. Cuando se habló del ciclo de las políticas públicas, se habló de cuatro elementos. Uno es el diseño, el otro es la formulación, la implementación y el seguimiento y evaluación. En el proceso de formulación, ahí está el planeamiento estratégico. Entonces, en el planeamiento estratégico, ahí se hace el diseño, ahí se formulan los objetivos, ahí se asignan los recursos, ahí se definen los estándares y también se hace el proceso de alineamiento político y programático. De manera que los servicios que se diseñen estén alineados al plan estratégico, al plan operativo, al plan multisectorial, al plan multianual, al plan de desarrollo concertado, es decir, que todo eso tiene que estar armonizado e integrado. El planeamiento estratégico implica ya una tecnificación del proceso de creación de políticas y eso lleva a que las políticas tengan mayor rigurosidad. Así que si uno va revisando las políticas que han surgido
en un proceso de planeamiento estratégico que ya está tecnificado, va a ver que hay una mejor calidad, ¿no? Mejor calidad en la formulación, al menos me refiero en la parte de coherencia interna de los documentos que se emiten. El SINAPLAN es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y tiene como órgano rector al CEPLAN. El plan es el que se encarga de articular. Él no genera ni diseña políticas nuevas, sino que actualiza las políticas existentes, articula y hace el alineamiento de las políticas y también gesta el conocimiento en relación al planeamiento, de manera un inventario de las políticas, alguna otra, no sé si tú. Ítalo, ¿quedó claro? Sí, licenciada, gracias más bien. Solo que un poco complejo, ¿no? Para entender sobre las políticas públicas, el planeamiento estratégico que tiene que ver con los proyectos, las evaluaciones, etcétera, ¿no? Sí, sí, miren, es la información que el PPT es información básica, o sea, es el esquema básico que tienen que tener para que se puedan ubicar adecuadamente en lo que es el campo de intervención de la gerencia, ¿no? Bueno, además de eso hay lecturas complementarias para que amplíen, ¿no? Amplíen información. Por ejemplo, con relación al ciclo de políticas, hay toda una lectura, hay una lectura de 70 páginas, ¿no? Que detalla sobre eso para que puedan ampliar. Con relación al CEPLAN, también hay otra lectura. Hay lecturas con relación a cada uno de los temas que estamos aquí tratando, ¿no? Así que la información que les doy acá en el PPT, que parece compleja, en realidad no lo es, ¿no? Es un esquema ya que está bastante digerido, de los elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Profesora, una consulta. Muchas gracias, licenciada. Con respecto a este tema del planeamiento estratégico, eso está relacionado con que, por ejemplo, muchos gobiernos locales no cumplan con gastar todo su presupuesto. O sea, sería una inoperancia de no haber hecho un buen planeamiento estratégico, puede ser. Falta de conocimiento, falta de preparación, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que tú me estás hablando, eso no está en el plano no está en el plano de la formulación, sino está en el plano de la implementación. Claro, porque la ejecución, el despliegue de los servicios, la ejecución del gasto, la utilización de insumos, el desarrollo de actividades, es labor del gerente social. Entonces es un problema de la gerencia social. Claro, es posible que esta gerencia se enfrente a problemas en el diseño, a problemas en el diseño. Por ejemplo, ¿no? Te comento que a mí me encargaron hacer un proyecto y tenía un buen presupuesto, más de $500,000 de soles para ejecutar en ese proyecto. Un proyecto que tenía que ser atendido por persona. Pero sin embargo, en la parte del planeamiento no me asignaron una partida para contratar a personal CAS, y sino para contratar a personal de terceros. Entonces, eso complicó las cosas, porque yo tenía que contratar
como tercero a personal que era permanente, hacerles contratos por servicios de cada 3 meses, personal que no podía tener un correo institucional, personal que no tenía derechos porque no era trabajador, personal que además cada 3 meses había que modificarle sus funciones para que no haya continuidad, ¿no? Entonces, como gerente, tenía que buscar ahí mecanismos para tapar los parches que me había dejado un problema de diseño, ¿no? Un problema de formulación. Al final, ejecuté, al final se cumplieron buena parte de los objetivos, hubiese podido salir mejor, pero esa es ya labor del gerente social, que tiene que corregir lo que está mal hecho arriba, pues tienes que buscar la solución, para eso te contratan. Gracias, Sí. profesora, gracias. Ya lo entendí mejor. Ay, qué bueno. Licenciada. Ya, muy bien. Roxana hace una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre gestión pública y gerencia social? Bien. La gestión pública de políticas sociales, la nueva gestión pública de políticas sociales es el equivalente de la gerencia social, pero para el Estado. En la clase anterior les hablé de un concepto que se llama la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública. Ese es el equivalente de la gerencia social, pero porque la gerencia social al ámbito privado y al ámbito público. Y en los conceptos que les expliqué en la clase anterior, ahí les señalaba de que la gerencia social no es solamente la conducción, sino es la gestión, un concepto más amplio, ¿no? Porque es un campo de conocimiento que a lo largo de 30 años se ha ido ampliando. ¿Quedó claro, Roxana? Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra para terminar ya? Sí, licenciada Teresa, buenas noches. Quería, de repente, en el momento que usted hizo una comparación entre lo que son las políticas sociales y la gestión social, me quedaba claro que la gestión social es la ejecución un poco de las políticas públicas, ¿no? Pero qué tan importante también es el hecho de que en el diseño de las políticas sociales también puedan existir la participación de un gerente social, ya que conoce un poco la ejecución, ¿no? Y tal vez hasta se pueden evitar esos problemas que usted nos acaba de mencionar, ¿no? El hecho de ver el tema de personal o el tema de cómo ejecuta esa política pública, ¿no? Entonces también ahí hay un espacio en el que se puede trabajar, ¿no? En el tema del diseño de políticas sociales como gerente social. ¿Es así? ¿Podría ser? Sí, lo que está explicando, la competencia de la gerencia social estaba en la implementación. Sin embargo, a través de la gestión del conocimiento, los gerentes y las gerentas sociales también tienen capacidad de escalar y dar aportes en el plano de la formulación. Eso es muy frecuente que siempre van a consultar a los especialistas, ya que, por ejemplo, en el Congreso ahí no elaboran las matrices de planeamiento. ¿Quiénes las matrices de planeamiento? Los gerentes, pero la hacen con las pautas y decisiones que se da en el otro plano, en el plano estratégico, ¿no? Pero sin embargo, sí hay esa posibilidad de hablar, sí se hace, o sea, es muy frecuente que exista esta transferencia de conocimiento, este aporte.
la gestión en sí se da en el plano de implementación, no solamente de ejecución, porque la implementación es un concepto más amplio, es un concepto más amplio, tiene que ver con la planificación, con la asignación de recursos, con las coordinaciones interinstitucionales, con coordinaciones a nivel territorial, con todos esos procesos de gestión que es necesario para que un programa y un servicio funcione bien. Y ahora, tú me hablas de los gerentes sociales como elementos y componentes de la gestión, pero también hay otro componente que es importante, que es el ciudadano, que es la ciudadana, que son usuarios y usuarias. Ellos también tendrían que tener capacidad para participar en esos procesos de formulación mediante los mecanismos de participación que ya mencioné, ¿no? Que es la información, que es la consulta, el control, la cogestión y la autogestión. A través de la gestión de conocimientos, sí, uno tiene injerencia en los otros. Bien, ya para terminar, ya son una otra duda, otra consulta. Sí, buenas noches, profesora, compañero. Un poquito más fuerte, ¿escucho bien? Sí, buenas noches, compañero. Ya, sí. Sí. Siento que la clase de hoy, más que nada, también nos permite reflexionar un poco en torno a nuestro quehacer como profesionales. Y a veces cuando nosotros estamos en la práctica profesional, nos damos cuenta de cómo las políticas que se derivan en programas no llegan de la manera que nosotros nos gustaría que afectaran a la población. Pero también eso me hace pensar qué tanto los trabajadores sociales también nos estamos formando para tener esa autoridad y para poder llegar a esos niveles de participar en la formulación de estas políticas. Muchas veces estas políticas sociales quedan en manos de economistas y mal o bien, hablo un poco desde acá mi país, nosotros como cientistas sociales, como trabajadores sociales, no llegamos a incidir en la formulación, nos quedamos más en los procesos de ejecución. No sé qué me pudiera decir usted de la experiencia de ustedes allá en Perú. ¿Qué tal? Bueno, creo que habría que hacer una diferencia entre lo que es un científico social y de lo que es un trabajador social. Sí, como bien el término lo dice, el científico social es alguien que está haciendo investigación, que está generando conocimiento. Es que se puede ser científico social desde cualquier disciplina, es cierto, se puede hacer cualquier disciplina. En el caso del trabajo social tiene una limitación en el sentido que se investiga poco y también se sistematiza poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En una sociedad en donde el conocimiento, trabajo social tiene una limitación porque por lo general se le va poniendo en espacios en donde se operativiza la política, no como gerente, porque gerente es el que lidera, el que dirige, el que organiza todos los procesos y que inclusive tiene, o sea, un nivel de influencia en los otros procesos de formulación. No es el caso de aquel que está exclusivamente en la parte de atención de un servicio, por ejemplo. Pero, sin embargo, si tenemos una mirada sistémica, si tenemos una mirada integral, desde el propio quehacer de nuestro servicio, podemos gestionar conocimientos, podemos hacer una buena práctica, podemos sistematizar la experiencia y podemos escalar con ese conocimiento los otros niveles de gerencia, los otros niveles de formulación y de diseño,
porque el trabajador social también tiene otros espacios. No solamente es un operario, forma parte de repente de una asociación, forma parte seguramente de un colegio profesional. Así que como ciudadanos y ciudadanas también tenemos otros espacios, pero es importante estar empoderados con el conocimiento. Si no tenemos esa visión de conjunto, no es posible que tengamos capacidad de incidencia. Y te lo digo, mira, hace tiempo yo dictaba un curso sobre el 364, ¿no? Y cuando les explicaba a las colegas, algunas colegas, el proceso de toda la política y de todo el sistema, de cómo se funcionaba en el marco de esta ley, ellas me decían, no, yo quiero saber únicamente lo que hace el trabajador social. Y les explicaba de que no, de que tú tenías, o sea, de que ella tenía que saber lo que hace el psicólogo, lo que hace el abogado, lo que hacen los profesionales de salud, lo que hacen otras áreas, lo que hacen otros servicios, otros sectores. Tienes que conocer el proceso completo para que desde tu experiencia puedas tener una mirada crítica y una mirada prospectiva sobre si puedes hacer algo más, o puedes hacer de repente algo menos. Puedes de repente dejar de hacer menos actividades e incidir en procesos más complejos y en procesos de que sí requiere la población, que sí requiere víctimas de violencia. Es importante que tengamos esta mirada completa, esta mirada sistémica de todo el funcionamiento. Si les hablo de gerencia social, yo les exijo que en el plano estratégico tienes que conocer todo el componente, todo el aparato, ¿no? Y bueno, sí, pues en Perú también tenemos esa limitación. Existe la maestría en gerencia social, existe el diplomado en gerencia social, pero no necesariamente son las trabajadoras sociales las que están ocupando los puestos de gerencia en los servicios y programas sociales. Gracias por su respuesta y gracias por haberme acogido en este grupo, que estoy encantada de estar con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, así es. Ya. Bueno, recuerden que tenemos la segunda tarea. Son 3 preguntas muy sencillas. La primera es: ¿en qué se diferencia las políticas públicas de la política social? Esa pregunta está muy fácil. Ya saben que la política social es un tipo de política pública. Luego, ¿cuál es el rol de la gerencia social en las políticas públicas? Eso ya lo saben, que está en el proceso de implementación, básicamente, pero también puede dar aportes en el proceso de evaluación, en el proceso de formulación. ¿Y en qué proceso del ciclo de la política social opera la gerencia social? Bueno, en la implementación y operativización de las políticas sociales. Así es. Bueno, cualquier consulta o duda adicional me pueden escribir al correo, sino también al chat, si es muy urgente, y quedamos hasta la próxima clase. Muchas gracias, licenciada. Gracias. La próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. hasta luego. Buenas noches, buenas Muchas noches. gracias, hasta la próxima. Chao, Angelita. Chao, Janet. Buenas noches, buenas noches. Chao, hasta luego, chicas. Chao, Angelita. Ay, nos vemos. Hasta la próxima, colegas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, colega. Sí, estoy contenta, súper aplicados, la mayoría entregado su tarea, vienen puntuales, me encanta el grupo. Gracias, profesora, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.
Hasta luego, licenciada Teresa. Chao, Ítalo, buenas noches. Buenas noches.